Chicos, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a su materia de español. El día de hoy vamos a ver, vamos a continuar con el tema de la crónica, pero el día de hoy vamos a ver lo que es la estructura de la crónica. Y también voy a explicar un poquito en el video de ayer lo que era la última crónica de añoranza, porque creo que la dije muy rápido por el tiempo. Les había comentado que los videos no puedo hacerlos que duren más de 15 minutos porque después ya me pide YouTube llenar más cosas, correos y como clarificar mi cuenta, ¿no? Entonces, era más fácil así y es más fácil así menos de 15 minutos. Entonces sí creo que la última parte se las dije muy a la carrera, entonces por eso decidí hoy volvérselas a repetir. ¿Sale? Pues bienvenidos. Lo único que vas a necesitar para esta clase sería disponibilidad, atención y paciencia. La crónica de remembranza. La crónica de remembranza es de recuerdo, de añoranza. El lector recuerda tiempos pasados, buenos y malos sobre cualquier tema. Estas son las crónicas de remembranza. Son temas o asuntos vividos por el autor. Es muy usado en América Latina y convierte sucesos en anécdotas. Es decir, aquí en este tipo de crónica, el autor es el que habla de él. Por ejemplo, si quisiéramos convertir un evento o un suceso que te pasó a ti en una crónica, tendrás que acomodarlo de inicio a fin y únicamente hablar de eso. Por ejemplo, para mí ha sido un suceso en mi vida muy marcante y que agradezco a Dios que haya podido pasar es, por ejemplo, mi primera experiencia como maestra, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer esa crónica sobre mi primera vez como maestra, pues mi primera vez como maestra fue oficial, fue con niños de primaria, de primer año de primaria. Alguna vez que ya comenzaba a cubrir grupos, entonces ya empezaba a estudiar y esa vez fue muy significativo para mí porque los niños, o sea, los niños estuvieron ahí conmigo y al momento de yo decirles que era nueva y que apenas estaba empezando como maestra, o sea, se levantaron todos y me abrazaron y me sonrieron. Entonces estaban bien chiquititos los niños, ¿verdad? Entonces, este tipo de experiencia yo te la pudiera platicar, entonces la tengo que organizar de diferente forma como yo la quiera hacer, pero aquí yo te voy a decir, es una crónica, es mi crónica sobre mi primer día de clase como maestra, o qué se siente ser maestra por primera vez, o lo que sentí ese día o sea, yo voy a ir acomodándote esa anécdota de manera que sea pues una crónica, y la crónica te está diciendo que tú la estás platicando desde inicio a fin y la vas a realizar, ¿sí? Sin embargo, aquí hay un otro ejemplo, dice remembranzas sobre mi padre Percy Alvarado. Ese es un fragmento. La muerte sorprendió a mi padre, Carlos Conrado de Jesús Alvarado Marín. Un infausto día de noviembre de 1997, cerrando ese día una larga y provechosa día. Luchador infatigable, enfrentó a la parca con el pecho desnudo, como lo hacen los hombres, y de esa manera se nos fue, combatiendo aún por la liberación de nuestra América y siempre fiel a su Cuba amada, a la que defendió durante 37 años en el más absoluto anonimato. La muerte precipitada cuando aún combatía por su amada Guatemala como sencillo combatiente del ejército guerrillero de los pobres. Con sus 75 años a cuesta no nos dejó, sin embargo, con las manos vacías. Si te fijas, está hablando de una anécdota sobre su papá que murió. Te está marcando la fecha, el día de su muerte, cuántos años tenía, qué fue lo que hizo. Entonces te está diciendo cómo falleció, pero te está diciendo tal y cuáles son las cosas, pero te le está poniendo más palabras para embellecer el texto. Esto es lo que es una crónica.
Bien, vamos a ver la estructura de la crónica. Dice que la estructura básica de una crónica tiene que poseer la típica de cualquier narración, que es introducción, desarrollo y conclusión. ¿Sí? Recuerda que en la introducción vas a decirme de qué trata la crónica, nada más así como algo en general, y ya el desarrollo lo vas a ir haciendo de manera coherente, ¿no? De inicio a fin, y pues una conclusión, ¿no? Dice que existen normalmente tres formas de presentar la crónica de información, de presentar una información en una crónica. Yo únicamente te voy a dar dos. ¿Por qué? Porque la tercera ya es un poquito más complicada en el acomodo del escrito, en el acomodo de la crónica. No, solamente pues te la voy a nombrar, pero no es muy fácil de digerir para ustedes. Entonces no quiero que la tomes mucho en cuenta porque pues entonces finalmente pues no la vas a, ni se te va a grabar. Sí, si en una pregunta de examen o algo no se te va a grabar, está un poquito más complicada. La primera es de la autora Guillermina Baena y dice que la estructura va así. Primero te pone detalles, dónde pasó, qué fue, o sea, puros detalles. Ya después el interés secundario, es decir, el ejemplo, la crónica del papá, el ejemplo de la crónica que acabamos de leer. Detalles, muerte de un caudillero, defendía Guatemala, o sea, todo eso. El interés secundario era mi papá, dejó buenas enseñanzas y aquí falleció el día fulanito de tal, de una muerte inesperada, uno no se lo esperaba, de manera que marcó increíble suceso. Son diferentes formas de acomodar la crónica, ¿sí? Aparte de la introducción y aparte de la conclusión. Esto es nada más en la parte del desarrollo. La segunda, que es la normal, la que siempre te vas a guiar por hacerla, que es la estructura según Susana González, que es la entrada. O sea, vas a ir platicando de qué manera fue pasando, dónde, dando los primeros datos como en un cuento, ¿sí? El relato, que fue lo que pasó, la anécdota, y pues el último suceso para poder cerrar la crónica. ¿Cómo hacer una crónica? Pues primeramente vas a tener que elegir el tema de la crónica. Toda crónica debe partir de un tema de actualidad, ¿sí? Es decir, ejemplo, muy trillado si tú quieres, pero es un tema de actualidad, COVID-19, ¿sí? Mi vida durante COVID-19, mi vida después de COVID-19 y mi vida antes de COVID-19, ¿ok? Entonces ya estamos teniendo un tema, ¿va? Recoger información sobre el tema, directamente o consultando la prensa y otros medios. Es como una nota, la crónica es como una nota. Vas a recoger, se recoge información de ese mismo tema, ya sea de internet, de la prensa, de periódicos, de revistas, etcétera. Siguiente, redactar la crónica, presentando los hechos y además los comentarios y reflexiones del periodista, siguiendo unos principios generales que te voy a marcar a continuación. Comenzar la crónica por la información objetiva sobre los hechos como si se tratara de una noticia. Tu crónica va a ser como, vas a empezar a escribirla como si fuera una noticia que se tiene que difundir, que transmitir, ¿sí? Entonces todo eso va a ir acomodado como si fuera una noticia. Enriquecer el relato inicial con más detalles y la valoración personal de estos. Cierre. ¿A qué se refiere con esto? Tienes que embellecerlo, tienes que ponerle de más. Si te fijas, decía, mi padre dejó de existir, enfrentó a la parca, enfrentó a la muerte y entre una dura batalla, finalmente mi padre cedió. A nada más decir, pues en noviembre del año tal, pues mi papá se enfermó y se murió. Pues no, se trata de ponerle más detalles, a final de cuentas son reales, pero tienes que, te decía que
a la primera parte en el video de ayer, te decía que la crónica va con muchísimos figuras estilísticas, figuras retóricas, ¿sí? Tienes que meterle figuras retóricas, ¿para qué? Para que le embellezcan ese texto. Y pues como conclusión, para concluir, el atributo diferenciado de la crónica reside en el sentido temporal con el que el cronista aborda su objeto. No importa si este es un hecho, un sentimiento, una persona. Existe la crónica biográfica y la autobiográfica o un proceso. Este género observa este transcurso cronológico, inclusive cuando no haga su relato en orden secuencial estricto. Un incendio, un accidente, un terremoto, un descubrimiento, un congreso, un paisaje, pueden ser temas de una crónica, igual que una trayectoria personal o institucional, un estado de ánimo o un problema social, siempre que sean tratados con sensibilidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Todas las crónicas van a ir con sentido sensible, con sentido emocional. Todo lo que tú quieras platicar en una crónica deberá de ser embellecido por figuras retóricas, por sentimientos, por emociones. ¿Sale? Entonces, hasta aquí espero haber clarificado algunas dudas y que sepas qué es la crónica, ¿no? Pues gracias por tu atención brindada a esta clase y recuerda pues que cualquier duda o comentario estoy por Classroom en la hora asignada de español. ¿Sale? Que tengas un excelente día y te recuerdo que todas las personas que les falta de enviar trabajos van a tener esta semana para que les reciba todos los trabajos. Y los que van al corriente, pues lo único que te pido es aplicar las técnicas para mejorar la lectura durante estos videos, porque en esta semana únicamente vas a estar viendo videos y ya el día jueves o viernes nos conectamos en Zoom para clarificar dudas y participar. Mientras también te recomiendo que vayas contestando las pequeñas preguntas que te voy a hacer vía Classroom para tomártelas como participación, y recuerda que ya estamos en la recta final del ciclo escolar. Entonces, ánimo y espero que sigan trabajando. Por favor, participa en Classroom poniendo también tu nombre y colocando la palabra presente para yo poder anotarte. Muchas veces únicamente me ponen presente, pero no sé quién porque lo tienen registrado con otro seudónimo. Entonces, te pido de favor que pongas tu nombre y pongas la palabra presente. Por hoy es todo. Que tengan un excelente día.